Bienaventurados, hermanos, los que no vieron y creyeron. Tomen su lugar, por favor. Todos de ustedes creo que saben bastante bien por qué nos reunimos el domingo. Por qué como iglesia cristiana, evangélica, no nos reunimos en otro día, especialmente el domingo. Y creo que necesitamos conocer un poquito las raíces de ello, ¿verdad? Domingo viene del latín y viene de esa palabrita que es domingo. En otras palabras, en español, Señor. Y entonces domingo quiere decir el día del Señor. Por supuesto, esto todo viene de la cultura romana, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos el lunes, que es, de acuerdo con la cultura romana, el día de la luna. El martes, el día de Marte. El miércoles, el día de Mercurio. El jueves, el día de Júpiter. El viernes, de Venus, ¿verdad? Pero, sábado, Shabbat. Shabbat, el día en el que los judíos honran el nombre de Jehová, el día de reposo, el día de descanso, el día que hay que estar meditando en la palabra del Señor. Y domingo, que es ya una completa desviación, vamos a decirlo así, de toda la cultura romana de aquel entonces. Todos los otros días dedicados a los otros dioses romanos, pero el Shabbat y el domingo, días completamente diferentes, días completamente distintos, porque uno era el día judío y el otro el día cristiano. El domingo, el día del Señor. Por eso nosotros, ya como cristianos, ya como creyentes, como evangélicos, no nos reunimos en sábado, sino que nos reunimos en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor, hermanos y hermanas? El día en el que el Señor resucitó, el día en el que el Señor volvió, el día en el que Dios lo levantó de los muertos su Padre y el Señor estuvo otra vez con vida. Por eso es el día del Señor. Precisamente por eso no es el día de ningún otro Dios, sino el día del Señor Jesucristo. El relato que estamos leyendo allí en Juan, o que hemos leído en Juan, nos habla de cómo sucedieron las cosas. Cómo las mujeres vinieron temprano por la mañana, antes de que amaneciera, para poder ungir el cuerpo del Señor, prepararlo simplemente para que ya definitivamente reposara en la tumba. La sorpresa que se llevan, creo que ya la conocemos bastante bien, ¿verdad? Hemos escuchado bastante sobre eso, hemos oído y hemos presenciado tal vez incluso cómo la resurrección ha cambiado la vida de las gentes. Pero, ¿cuántos de ustedes conocen Los Miserables? Es una obra musical. Está basada en un libro clásico. Y esta obra, ahora el musical, aunque no sigue, ¿verdad?, todo el guión de Víctor Hugo, está basada ahí. Y la obra, por lo menos en lo que yo he visto, porque no he estado allí en
persona. Comienza con esclavos, bueno, no, prisioneros, trabajando duro, y una canción que se repite, una frase, perdón, que se repite en la canción: ve hacia abajo, baja la mirada, no veas hacia arriba, no los veas a los ojos, estás aquí hasta que te mueras. Y se va repitiendo y se va repitiendo, y se va uno sintiendo el peso de lo que van padeciendo esos prisioneros. Y cómo se va repitiendo frases como estás aquí hasta que te mueras. Y de pronto uno de los presos dice: oh dulce Jesús, oye mi oración. Y otro responde: al dulce Jesús no le importas para nada. Y va uno escuchando y sigue la frase repitiéndose: baja la mirada, no veas hacia arriba, todos te han olvidado. ¿Y qué tanto, dice alguien, qué tanto debo esperar hasta que mueran, oh Señor? Siempre serás un esclavo, estás parado en tu tumba. Y parece que así muchos están en este tiempo, encarcelados, presionados, parados sobre su tumba, olvidados de muchos, y tal vez preguntándose: ¿qué tanto tengo que esperar hasta que esta vida pase y yo muera? Y uno de los prisioneros ha vivido allí 19 años. Su delito, haberse robado una hogaza de pan. Haber entrado a una casa, haber roto un cristal para poder entrar a la casa y robarse una hogaza de pan. Su justificación era: teníamos hambre, nos estábamos muriendo de hambre, y el hijo de mi hermana estaba agonizando. Necesitábamos eso. Pero le dice el oficial: pero rompiste la ley, eres un ratero. Y entonces cuando lo llaman, cuando ya ha llegado el tiempo, el oficial le dice: mira, estuviste aquí 5 años por haberte robado una hogaza de pan, y los otros 15 o 14 por haber querido escapar. Y Jean, que así se llama el personaje, Juan, de pronto le dicen: ya llegó el tiempo de que salgas de la cárcel. ¿Sabes lo que significa? Y dice Jean: sí, sé que soy libre. Y el oficial lo baja y le dice: no, significa que vas a salir de la cárcel, pero vas a llevar siempre una tarjeta amarilla que te va a identificar como un delincuente, como un exprisionero. Y Jean tiene que pasar por muchas otras cosas. Entre su pobreza, en que tiene que enseñar siempre su credencial amarilla, su pasaporte amarillo, identificándolo como un delincuente, llega a un campo donde le dan trabajo para recolectar, lo hace, y cuando llega el momento de la paga, el dueño le da a todos lo que les correspondía, y a Jean les da la mitad. Y Jean le dice: pero esta es la mitad de lo que le pagaste a los otros. Y él dice: pero los otros son honestos, tú eres un delincuente y no puedes compararte con personas honestas como yo. Así que Jean, hermanos, hermanas, ha perdido la esperanza, ha perdido la confianza, ha perdido la confianza en la humanidad,
Definitivamente Jan es un hombre que ha perdido su alma. Por todo lo que le ha estado sucediendo, Jan ha perdido su alma. De pronto un día llega a una iglesia donde está allí el sacerdote, el obispo, lo recibe, lo invita a entrar, le da comida, lo atiende, le da un lugar donde dormir, lo trata bien. Y entonces Jan, en la noche, toma todas aquellas cosas que podía, las echa en un saco, entra al cuarto del obispo para robarse otras cosas con un cuchillo, ¿verdad? Por si ese obispo se despierta, y cortarle la garganta para que no lo delatara. Entra, se roba las cosas, se va. En el camino, unos oficiales lo encuentran, lo detienen y lo regresan a la iglesia, porque le preguntan: ¿de dónde obtuviste todas estas cosas? Y él dijo: el obispo me las regaló. Y entonces, cuando llegan allá a ver al obispo, los guardias le dicen al obispo, le preguntan al obispo: obispo, este hombre dice que todas estas cosas valiosas, por supuesto, usted se las regaló. Y le dijo: amigo Jan, pero es cierto, lo que me sorprende es por qué no te llevaste también los candelabros de plata que te habían regalado. Y los toma y se los da. Y entonces le pide a los oficiales que lo dejen libre, porque es cierto, porque la historia que Jan había contado era cierta. Eso es lo que asegura el obispo a los oficiales. Y entonces Jan se sorprende, se queda allí. El obispo platica con él y le dice: cuando entraste a mi cuarto, entraste con una navaja, ¿verdad? Sí. Y si hubiera yo despertado, me hubieras cortado la garganta para que no te delatara, ¿verdad? Sí. Y tú sabes que aunque tenía los ojos cerrados, no estaba dormido. No. Y entonces Jan pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Y el obispo le responde algo más o menos así: porque estoy pidiendo por tu alma. Estoy pidiendo por tu alma, por la pasión de Cristo y por su amor. Conviértete en un ciudadano honesto. Le da un significado distinto a la vida de Jan. Lo hace Jesús. Hace que Jan empiece a ver la vida de una manera distinta, aún con todas sus cosas de atrás, sus 19 años, 20 años en la cárcel, los sufrimientos que allí pasó. Y Jan comienza a ver todo de manera diferente. Hay otra imagen que a mí me fascina, me atrae mucho. Es la imagen de Dulcinea. ¿Ustedes han escuchado hablar de Dulcinea, hermanos, hermanas? ¿Sí? O por lo menos han oído hablar de Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y Don Quijote y Dulcinea, perdón, es la mujer ideal para Don Quijote. Aunque en la vida real ella es una moza, es una criada en un mesón, además de limpiar las mesas, arreglar, lavar todas las cosas, además también cobra por otros servicios que da especialmente a los varones.
Así que todos los que viven allí o los que pasan por ese mesón, por esa posada, la tratan precisamente así, como una persona mala. Hasta que llega Don Quijote. Y entonces se la ve con ojos diferentes. La ve distinta, como la ven todos los demás. La ve pura, la ve casta, la ve hermosa, la ve completamente diferente a como todos los demás la ven. Y entonces esta mujer lo desprecia, le grita, le dice que se largue de allí, que ella no es esa mujer ideal que él se imagina, sino que es una moza allí y además mala. Pero conforme va avanzando la situación, de pronto Dulcinea Aldonza, que es más bien su nombre real, según Cervantes, Aldonza se empieza a ver con otros ojos, se empieza a ver de manera diferente, se empieza a ver distinta, se empieza a ver como Dulcinea. Y eso, en cierta medida, cambia su vida, cambia su manera de contemplarse a sí mismo. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos, hermanas? Como ustedes ya verán, me gustan estas obras clásicas. Pero lo que más me fascina es ver cómo el amor puede transformar la vida. Cómo el amor puede cambiar nuestra existencia lóbrega, deprimente, difícil, dura, amargada, y la puede revolucionar de tal manera que toda nuestra perspectiva cambia. Porque el amor, hermanos, es realmente lo que mueve el mundo. Y de acuerdo con la primera carta de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Dios es amor. Dios es amor. ¿Y saben lo que es la resurrección, hermanos? No es solamente volver a la vida. No es solamente que Jesús haya dejado allí el sudario, haya dejado los lienzos con que fue envuelto y haya vuelto a la vida, haya una vez más, ¿verdad?, estado sintiendo, viviendo otra vez. No. Significa una muestra del amor de Dios por nosotros. Y cómo ese amor puede transformar nuestra vida. Hay muchas personas que han estado atrapadas, muchas, en su vida. Aunque supuestamente están viviendo, han estado muertos, tal como lo dice Pablo. Antes de conocer al Señor Jesucristo, han estado muertos en vida. Y han estado allí metidos en una prisión oscura, sufriendo, lúgubre, terrible. Todo esto. Y de pronto un día se abren las puertas de su existencia porque llega alguien mucho mejor que Don Quijote o que el obispo que se encontró ya. Mucho mejor, mucho más sublime, mucho más amoroso. Alguien que no nos ve como nos ven los demás.
alguien que nos ve completamente distinto, alguien que puede llegar a la vida y transformarla, cambiarla completamente. Alguien que a pesar de todo lo que has vivido y lo que ha significado tu existencia, te ama. Te ama. Y no solo eso, porque aunque el obispo y Don Quijote ofrecieron dar su vida por aquellas personas, en realidad no lo hicieron. El que sí dio su vida por nosotros fue Cristo Jesús. El que sí dio su vida por nosotros fue Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que la retomó. Jesucristo tomó su vida otra vez para darnos a nosotros esperanza y una nueva perspectiva en la vida. Hermanos, hermanas, la resurrección no solamente significa regresar a la existencia, no solamente significa volver a la vida, significa que el amor de Dios es tan grande por nosotros que no nos deja en la situación en la que nos hallamos, sino que nos ofrece una vida nueva. Yo recuerdo un día siempre se me olvida el nombre de las flores. ¿Cómo se llaman estas flores? Azucenas. Recuerdo que este tipo de flores, estas azucenas, las poníamos en un templo donde fui pastor. Y entonces una vez una hermana vino y me dijo: pastor, ¿me puedo llevar una de esas flores? Yo le dije: sí, hermano, ¿cómo no? Pero como sabemos, esto es una ofrenda para nuestro Dios y para la iglesia. Solamente quisiera saber por qué. Y ella decía: porque en este día Dios me ha dado una nueva vida. Y quiero saberlo para recordar que en este día, la resurrección de Cristo es una realidad en mi vida. La corté, se la di y ella se fue a su casa. Después platiqué con ella. Debí decir que no daría historias. Como sucede en ocasiones, hay personas que llegan a la iglesia en días especiales como estos. Y después, cuando platiqué con ella, fui a su casa, vi la azucena allí en la mesa de su comedor, en un florero pequeño, muy humilde. Podría decir que más bien era un vaso, ¿verdad?, de donde bebemos agua. Y comencé a platicar con ella. Y ella me comenzó a decir sobre su existencia, sobre su vida, cómo había sido su vida. Y mientras ella me platicaba, yo sentí como el peso de todas aquellas cosas que había vivido: abandono, sufrimiento, dolor, escasez, dolor por sus hijos,
todas aquellas cosas que ella había experimentado y por las cuales había atravesado se iban acumulando, y yo sentía un peso tremendo aquí sobre mí. No sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero era como si había oscuridad, había tristeza profunda, depresión, en fin. Y yo le decía, entonces, hermana, ¿qué ha sucedido? Y cuando ella me dijo, pastor, por eso le pedí la flor, porque al llegar allí, ver a hermanos y hermanas vestidos de blanco, sentí toda la negritud, lo negro de mi alma. Y allí le pedí al Señor, límpiame, hazme vivir otra vez. Y me dijo, hazme como una de esas azucenas. Cuando ella me dijo eso, toda esa carga, toda esa oscuridad que yo sentía cuando me estaba atravesando sobre su vida, desapareció, se quitó, ya no estaba, porque sabía que el Señor estaba vivo allí en ella. Jean Valjean, el personaje de Los Miserables, decía cuando había salido de la cárcel, ahora la vida es un ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, a ver cómo nos va, pero yo voy a enfrentar la vida como si no hubiera Dios. Tiene una tremenda letra en una de sus canciones que canta otro personaje, y ella dice que tenía un sueño, había soñado un sueño, y empieza a relatar el asunto de cómo había un mundo mejor, donde todos se trataban amablemente, donde las cosas eran bonitas, donde todo estaba bien, y de pronto, dice ella, llegaron los tigres y arrasaron con todo, y entonces el sueño que yo había soñado me lo arrebataron. Cuando nosotros nos encontramos en una situación como esta, hermanos, en ocasiones no nos damos cuenta de lo que significa la resurrección. Porque tal vez hemos vivido vidas, digámoslo así, muy tranquilas, muy sin sobresaltos, muy normales. Pero cuando el Señor llega a la vida, las cosas se transforman. ¿Recuerdan cuando llegaron los dos primeros discípulos allí a la tumba? Acompáñenme, por favor, a Juan. Capítulo 20. ¿Y recuerdan la expresión
expresión que utiliza Juan, el evangelista, allí en el versículo 8, que se va a repetir, Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio